¿Sabías que? Los vikingos gozaban de una gran libertad sexual y tener amantes del mismo sexo no era problema, con una sola condición: cumplir con las obligaciones conyugales y dejar descendencia. Es por eso que hoy y en unos pocos minutos te contaremos cómo eran las relaciones homosexuales en la antigua cultura vikinga. Sin más preámbulos, comencemos. En un mundo en donde la necesidad de descendencia podía desafiar la convivencia exclusivamente homosexual, se exploraban límites culturales muy arraigados. Curiosamente, en muchas sociedades antiguas, como la de los vikingos, la homosexualidad no era siempre condenada. Para ellos, la actividad homosexual era vista desde una perspectiva única, mientras que se practicara de manera activa, se asociaba al misterio de la brujería y el poder. Las críticas hacia las relaciones homosexuales solían radicar en su impacto en el estatus social y la independencia, más que en juicios morales. Sin embargo, con la irrupción del cristianismo, se gestó la condena arraigada hacia la homosexualidad, marcando un giro tradicional en su percepción. Los registros nórdicos apenas mencionan parejas homosexuales notables. De hecho, la noción de vivir una vida completamente homosexual es un fenómeno reciente en la sociedad occidental actual. En una sociedad donde la procreación tenía una importancia suprema, las conductas homosexuales a menudo eran cuestionadas solo si desafiaban las normas matrimoniales establecidas. Aunque la homosexualidad no estaba bien vista, tampoco era vista como un tabú, ni nada raro, pues la moralidad vikinga era muy permisiva. La homosexualidad vikinga, como en la mayoría de las culturas antiguas, no estaba concebida como en la actualidad, sino era entendida como un binomio activo-pasivo. El homosexual activo era visto desde una posición de dominación, mientras que el pasivo significaba sumisión y resultaba vergonzoso para el vikingo. Así, los vikingos utilizaban los términos ergi o regi para describir al pasivo, llamándole afeminado. La homosexualidad pasiva estaba mal vista, por ello los vikingos castraban y sodomizaban a los enemigos vencidos. El pensamiento vikingo era que, si un hombre se sometiese a otro hombre en asuntos sexuales, haría lo mismo en otras áreas, sería un seguidor en lugar de un jefe o líder, o estaría en un plano inferior al otro. Por tanto, las relaciones homosexuales atañían bien a la independencia o al estatus de lo que la ética nórdica planteaba. Ser usado sexualmente por otro hombre era comparado a la cobardía, asociado a la agresión sexual que se practicaba a los enemigos vencidos. Los vikingos consideraban que la vejez hacía que el hombre fuera hacia la homosexualidad. Hay un proverbio vikingo que dice: todos se hacen homosexuales cuando llegan a la vejez. De esta forma se iba aceptando la homosexualidad una vez que el hombre había formado una familia y se hacía anciano, es decir, una vez que había cumplido con su aportación social de familia e hijos a la sociedad. Parece ser que existía un cuerpo sacerdotal al servicio de Dios Freyr, que eran homosexuales, pues se vestían y peinaban como las mujeres. Tenían un comportamiento claramente afeminado. Hay un manuscrito del siglo XIV donde aparece la prostitución masculina de carácter homosexual. Este papel es claro que lo ejercían los esclavos y tenían una consideración social mínima. El pago era por muy poco dinero, pero si había prostitución homosexual es porque había demanda. En todos los artículos de sexo hasta ahora publicados, vemos cómo la homosexualidad masculina está perfectamente documentada. Sin embargo, el lesbianismo no aparece y está claro que existía, pero esta no aparición de la misma se debe a que el único papel sexual que se reservaba a las mujeres era la reproductora. Aquellos escandinavos que trataran de huir del matrimonio debido a su orientación sexual eran castigados. Al hombre que huía del matrimonio se le llamaba fuflogi, hombre que se aleja de la vagina, y a la mujer que hacía lo propio se le llamaba flamfluga, mujer que se aleja del pene. La evidencia de las sagas muestra que la homosexualidad masculina se trataba de dos formas: no había nada extraño o vergonzoso en mantener relaciones con otro hombre si se cumplía un rol activo. Lo deshonroso era cumplir el rol pasivo. Los mitos y leyendas vikingas de la Alta Edad Media, periodo pagano, sugieren que los dioses y héroes nórdicos solían mantener relaciones homosexuales, lo que podría indicar que la Escandinavia vikinga precristiana podía ser más tolerante.
En la legislación precristiana no hay ninguna ley que prohíba o permita la homosexualidad, pero se menciona indirectamente numerosas veces en las leyes contra las ofensas e insultos. Por ejemplo, en el Código Legal Gragas hay 3 términos graves cuando se llama afeminado, que dan lugar a una demanda cuando son dichos a un hombre, o si es usado sexualmente por otro hombre. Entonces el perjudicado puede entablar una demanda por términos de abuso, e incluso tiene la posibilidad de vengarse en combate por esas palabras empleadas contra él. También se menciona que aquellos que intentaban evitar el matrimonio eran penalizados por la ley. Las sagas son relatos épicos, en donde es frecuente la aparición de prácticas homosexuales. En la saga Gretla, hay un poema Grettisfaersla, relata que ha tenido relaciones sexuales con doncellas y viudas, las esposas de todo el mundo, los hijos de los agricultores, deanes y cortesanos, abades y abadesas, vacas y terneros, en verdad con casi todas las criaturas vivientes. En la saga Sturlunga Gudmund rapta a un hombre y a su esposa y planea violar tanto a la mujer como al hombre como un medio de humillación. En el manuscrito de sagas Morubayabok, que es del siglo XIV, se menciona el término argascat, lo que parece significar a la prostitución masculina. Como podemos comprobar, la libertad sexual en el mundo vikingo era muy amplia, pero esta va cambiando en la misma medida que el papel de la Iglesia se introduce en ella, produciendo unas restricciones parecidas al resto de la Europa cristiana. De más está decir que mi intención al compartir esta información no es de ninguna manera ofender o menospreciar a ninguna comunidad, sino más bien, arrojar luz sobre aspectos históricos que pueden ser menos conocidos. La diversidad y la tolerancia son valores fundamentales, y mi objetivo es informar y fomentar el entendimiento de la rica complejidad de las culturas pasadas, siempre desde el respeto y la objetividad histórica. Así llegamos al final de este asombroso relato y por si estás interesado en conocer más historias similares por acá arriba te dejamos la historia de la homosexualidad en el mar, el mundo secreto de los piratas.